Recuerdo 4 años atrás los gritos del neurocirujano diciéndome que por favor mueva las piernas o los brazos. Yo me encontraba en terapia intensiva, había salido luego de 5 horas de una cirugía donde me abrieron la médula para poder extraer un tumor y estaba despertando de la anestesia. Nadie sabía si yo iba a poder volver a mover mi cuerpo. Un año después de esa cirugía me vuelven a operar una vez más para colocarme 3 prótesis, 8 tornillos y una placa en mi cuello. Y aunque un año de intensa rehabilitación me había ayudado a recuperar movilidad, la última cirugía fue incluso mucho más dolorosa que la anterior. Mi cuerpo quedó dañado irreversiblemente, nunca más fue el mismo. Pero todos tenemos historias de dolor y sufrimiento. Cada uno de nosotros pudiera pararse en este lugar y contar su propia historia, ya sea porque nosotros hemos sufrido o porque alguien que amamos ha sufrido o sufre o ya no está. La pregunta es, ¿qué pensamos de Dios cuando experimentamos mucho dolor y no entendemos el porqué? Una pregunta subyace muchas veces y es, ¿por qué sufro si amo a Dios? ¿Por qué sufro si Dios me ama? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento? La tentación puede ser pensar que Dios es injusto, que Dios es cruel o que algo salió de control. Y en el peor de los casos, alguien que no conoce a Dios es directamente apuntar su dedo al cielo y decirle, por tu culpa, por tu gran culpa. Hubo un hombre que amaba a Dios y amaba a su familia, que era justo y era próspero, pero que perdió todo en un mismo día. Sus criados asesinados, sus hijos murieron todos en un mismo accidente y seguido a eso experimentó una dolorosa y humillante enfermedad por no sabemos cuánto tiempo. Adivinen cómo se llama. Job. Su nombre es Job. Job aprendió cómo responder al sufrimiento y nosotros debemos aprender esa lección también. Lo que quiero que nos llevemos a la luz del libro de Job, si bien vamos a ver el capítulo 42, vamos a hacer un barrido por todo el libro, es lo siguiente. Aunque podemos sufrir profundamente, Dios es bueno y sabio, y por eso debemos responder con adoración en lugar de exigir explicaciones. Aunque podemos sufrir profundamente debido a que Dios es soberano e infinitamente sabio, nuestra respuesta a Dios tiene que ser adorarle en lugar de exigirle explicaciones por nuestro sufrimiento. En pocas palabras, el sufrimiento debería llevarnos hacia Dios, no alejarnos de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1. Nuestro texto, como mencioné, se encuentra en el capítulo 42 del libro de Job, pero quisiera que tengamos un poco del panorama del libro para entender mejor el capítulo 42. Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Nosotros sabemos, lo leyó Andrés, Job era un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo. Y nosotros vemos en el capítulo 1, verso 15, que matan a espada a sus criados, luego queman todo su ganado, finalmente sus hijos mueren por un accidente catastrófico. Y en el versículo 20 y 21
vemos la respuesta inicial de Job. Dice el texto: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y todos decimos amén, amén. Pero Job no termina ahí, el libro de Job no termina ahí. La inicial respuesta de Job es la de un judío piadoso, amoroso, alguien que teme a Dios. Muestra su indignación, su angustia, su dolor con estas imágenes culturales de romper su ropa, a rapar su cabeza y postrarse en la tierra. Eso era una imagen profunda de humillación y dolor. Pero ahí no termina, porque Satanás vuelve a incitar diciendo que Job en realidad sirve a Dios porque todavía conserva su salud, su vida, y si le tocara eso, maldeciría a Dios. Y entonces el versículo 7 del capítulo 2 dice que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, de tal manera. El versículo 8 dice que Job tomó un pedazo de una teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo una vez más: hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Pero el libro de Job no termina ahí. Los amigos se enteran, vienen hacia él y en su compadecerse pasan 7 días en silencio. Pero acá viene lo importante. Una cosa es cuando el dolor duele un día, cuando duele 2, cuando duele 3. Otra cosa es cuando el dolor no se va. Y luego de 7 días de silencio, Job abre su boca en el capítulo 3. Y en el versículo 1 se nos describe: después de esto Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. En el capítulo 3, la presión sobre el corazón de Job deja ver finalmente lo que había ahí. Job maldice el día en que había nacido, desea no haber nacido y desea haberse muerto en el mismo momento en que la madre lo dio a luz. Es interesante ver, y lo he visto como pastor muchas veces, cuando la teología de papel se prende fuego. Es decir, cuando nosotros decimos como Job: el Señor dio, el Señor quitó, gloria a Dios. Cuando después decimos: aceptaremos el bien y no el mal, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa cuando el dolor no se va? Cuando el sufrimiento no se va, cuando la enfermedad no se va y cuando cada día es peor. Porque aún tu propia esposa, en el caso de Job, que sería la persona que lo sostendría, porque mejor 2 son que 1, le dice: maldice a Dios y muérete. Básicamente, ¿de qué te sirve creer en Dios? Y finalmente la presión en el corazón de Job fue tal que toda esa primera respuesta de adoración se fuma. Y llegamos al capítulo 3 de Job, ¿no? Es interesante ver cómo cuando pensamos en Job nos quedamos solamente con las 2 primeras respuestas y no con todo el libro. ¿Por qué? Porque del capítulo 3 hasta el capítulo 37 lo que vemos son las quejas de Job contra Dios, responder a acusaciones injustas de sus amigos, demandar al Señor, exigir una respuesta, argumentar con Dios, debatir con Dios, llamar a Dios injusto. Hay algunos versículos que simplemente voy a citar, 4 versículos, voy a leerlo uno detrás del otro, pero simplemente para que vean un poco cómo estaba la mente de Job. En el capítulo 7 dice: he pecado, ¿qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo?
Capítulo 13. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Capítulo 16. Estaba yo tranquilo y él me sacudió, me agarró por la nuca, me hizo pedazos y también me hizo su blanco. Capítulo 23. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Job no es solamente el capítulo 1 y 2. Job está lidiando con la realidad de un profundo sufrimiento y dolor en su vida. Un sufrimiento que aparentemente no tiene sentido, no tiene significado. Dios ha traído sobre su vida un dolor sin explicación y sin ser un castigo que él pueda ver aparentemente, porque el texto nos dice que él era justo. En su profundo dolor, Job sucumbe a la queja, al orgullo, a la desesperanza, a la irreverencia, a la incredulidad, pecados que cualquier persona en su condición también podría estar tentado a cometer o pecar de esa manera. Pero alguien que está mirando toda la escena y todos los capítulos del libro de Job es Dios mismo. Y Dios hace su aparición en el capítulo 38. Esa es la siguiente persona que aparece en el texto. El Dios Todopoderoso aparece en medio de un torbellino, en medio de una tormenta, para responderle a Job que sale a su encuentro. Es interesante cómo funciona la dinámica, que Job se queja y dice, me gustaría atender a Dios cara a cara para que pueda argumentar con él. Y entonces Dios dice, bueno, hablemos. Y Dios aparece. En el capítulo 38, versículo 2 y 3, Dios le dice a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, ahora yo te preguntaré y tú me instruirás. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Versículo 16, ¿has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. Versículo 21, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Nadie quiere enfrentarse a Dios cuando Dios usa la ironía para mostrarnos nuestra pequeñez. Dios despliega delante de Job toda su sabiduría que Él ha puesto en su creación. Toda su creación muestra el poder infinito y la sabiduría infinita de Dios. Versículos 7 al 14 del capítulo 40, Dios le dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, tú me instruirás, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y esplendor. Por supuesto que Job no puede hacer eso. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Pisotea a los impíos donde están. Escóndelos junto al polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Cada vez se hace más pequeño Job delante de Dios. Dios le muestra todo su poder. Dios le muestra toda su grandeza, toda su soberanía. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya?, le pregunta a Dios. Cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. Y ahí llegamos a nuestro texto. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 42. Es la respuesta de Job. Tenemos desde el capítulo 38 Dios confrontando a Job, mostrándole su soberanía,
su infinita sabiduría y mostrando que Job no entiende nada y no sabe nada de todo lo que está hablando. Y luego de que Dios despliegue su soberanía y su sabiduría, Job responde. Y Job responde, y son las únicas palabras, las últimas palabras de Job en toda la Biblia. Porque luego de esto, el narrador va a cerrar con la reivindicación de Job. Pero ya no hay más palabras de Job. Entonces Job respondió al Señor y le dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y te hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job llega a conocer a Dios de una manera más profunda y personal luego de tener un encuentro con Él. Pero a la vez llega a conocerse a sí mismo de una manera más profunda. Conoce al Dios que está presente en medio de su sufrimiento. Conoce al Dios que gobierna su sufrimiento. Conoce al Dios que lleva a cabo todos sus propósitos. Y eso lo lleva a la humillación delante de Dios. La respuesta de Job ante el encuentro del soberano y sabio Dios nos dará lecciones a nosotros para responder al sufrimiento en nuestra vida. 5 lecciones que vamos a ver de la respuesta de Job para que nosotros podamos aprender a responder ante el sufrimiento. La primera: la soberanía de Dios gobierna absolutamente todo según su voluntad. Dios es soberano. Su soberanía gobierna todo conforme a su voluntad. Job responde: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job tenía claramente una buena enseñanza de los atributos de Dios. Yo sé que puedes hacer todo y nada puede ser estorbado. Reconoce Job que él es incapaz de controlar nada y reconoce el poder de Dios y la soberanía de Dios durante todas las cosas. Que todos los propósitos que Dios se ha llevado a cabo prevalecerán y que nadie puede estorbar lo que Dios decidió hacer. Decir que Dios es soberano es decir que Él tiene el poder para hacer toda su voluntad, para ejecutar todos sus propósitos de una manera inevitable, de una manera imparable. El Salmo 115 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y Job reconoce que todo lo que él sufrió, las pérdidas que él sufrió fuera de él y dentro de él, pasó primeramente por la aprobación soberana de Dios. Que ese sufrir es parte del propósito divino que no puede ser estorbado. Que todos los sufrimientos que él pasó y atravesó eran el plan maravilloso de Dios para su vida. Job no conocía nada de lo que había sucedido en el cielo entre Dios y Satanás y cómo eso había determinado su sufrimiento, pero reconoce que Dios es soberano y que sus propósitos son imparables. Aunque Satanás quería probar que Job era injusto y pecador y esto y lo otro, finalmente Dios hizo lo que él quiso. Dios usó a Satanás para mostrar su gloria. Dios gobernó sobre el sufrimiento y el dolor de Job. Dios gobernó sobre su pérdida, su enfermedad y todo en la vida de Job era parte del propósito soberano de Dios. Y Job termina reconociendo eso. Job termina reconociendo y rindiéndose ante la absoluta soberanía de Dios. En ocasiones nosotros pensamos que el universo, y obviamente no lo pensamos en el examen de teología, lo pensamos en la vida diaria. Pensamos que el universo es un conjunto de situaciones azarosas. Y decimos: si tan solo no hubiera salido de la cama ese día,
Si esa enfermedad no hubiera llegado, si tan solo Dios hubiera respondido lo que le pedí. Pensamos que en el universo existen los si hubiera, pero no existen. El universo está gobernado por Dios soberanamente. No caen dos pajaritos en la tierra sin que Dios no lo permita. Todo está calculado por el ser más sabio y poderoso del universo. Dios tiene el propósito cósmico de ser glorificado, que toda la creación, todo el cosmos, todo el universo, desde los anillos de Saturno hasta tu propia vida, le va a glorificar y eso ocurrirá. Sea en la prosperidad o sea en la pérdida y el sufrimiento. Sea en los pastos verdes o sea en el valle de sombra de muerte. Pero la vida de Job y tu vida y mi vida va a glorificar a Dios que gobierna todas las cosas. Esa es la meta principal de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios. El centro de nuestra existencia no es nuestra propia vida. El apóstol Pablo afirmaba ese propósito cuando dijo en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de tanto que vivamos o muramos, del Señor somos. La soberanía de Dios, entonces, no está guiada por el capricho de un ser poderoso, sino por una infinita sabiduría que no podemos entender. Y esta es la segunda lección. La sabiduría de Dios en su obrar excede nuestra comprensión. La sabiduría de Dios excede nuestra comprensión. Versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Acá hay una dinámica importante en el pasaje. En el versículo 3 y 4, Job está citando las mismas preguntas que Dios le hizo a él al comenzar el capítulo 38, al hablar con él. Recordemos entonces que estas palabras son dignas de prestar atención porque son las últimas de Job en el libro. Las dos primeras veces que Job habló al principio fue para adorar a Dios y aceptar lo que estaba pasando. Pero ya la tercera vez fue para maldecir su existencia. Luego pasa todo el libro tratando de probar que él es inocente y que Dios es culpable de tratarlo de esta manera. Y finalmente aparece en el capítulo 38 las dos versículos, 2 y 3 de Dios, cuando le dice a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. Esa es la manera soberana y sabia de decirle a Job, no entendés nada y no me podés enseñar nada. Básicamente. Y las palabras finales de Job al citar las preguntas de Dios es darle la razón a Dios. No entiendo nada, hablé sin saber, ahora mis ojos te ven y lo que hago es arrepentirme. Job reconoce que ha hablado cosas que no sabía al tratar de encontrarle una explicación a su sufrimiento y al obrar de Dios en medio de él. Job se había metido en un terreno santo y misterioso que le corresponde solo a Dios, quien es todopoderoso y cumple sus propósitos. Hermanos, una lección para todas las áreas de nuestra vida es, no es sabio tratar de hallar respuestas cuando Dios no las ha dado, porque eso le corresponde a Él. Ese es su soberano derecho de obrar. Job dice, cosas demasiado maravillosas para mí. Dios no nos revela lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Saben por qué? Porque no podríamos comprenderlo. No podríamos comprender sus caminos. No podríamos pensar como Él piensa. No podríamos alcanzar su mente y razonar junto a Él. No podríamos ser sus consejeros, porque Dios es infinitamente sabio y sus pensamientos están más altos que nuestros pensamientos, como el cielo de la tierra. Es como un niño pequeño que dice, quiero dulces. Y él lo único que quiere es el dulce. Él conoce ese sabor dulce en su boca, quiere más de eso.
Y el padre que le dice, no, no es bueno para vos. No, dulces no. Ahora el padre tiene que empezar a razonar con su hijo acerca de los niveles de glucosa en sangre y de la consistencia de los dientes y un montón de razonamientos que el niño lo va a mirar y al final le va a preguntar, ¿entonces dulce sí? Imagínense eso elevado a la infinita potencia cuando nosotros queremos razonar con Dios. ¿Por qué permitiste esto en mi vida, Dios? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta discapacidad? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué te llevaste a esta persona? ¿Por qué hiciste esto? Es de la misma manera. Es decir, no pudiéramos entender. No podríamos razonar. No podríamos comprender. Job quería que Dios le responda por qué sufre. Porque él se veía justo a los ojos de Dios, pero Dios no hace ninguna de las cosas que Job quería que haga, sino que le da a conocer más sobre él. Y eso es todo lo que Job necesita. ¿Se dieron cuenta que Dios, cuando se hace presente visiblemente ante Job y le habla, Dios no le responde ninguna de las preguntas que Job le había hecho? Porque eso no es lo que necesita Job. Job necesita simplemente conocer mejor a Dios. Y esa es toda la respuesta que necesita. En muchas ocasiones lo que podemos hacer ante un obrar de Dios misterioso y soberano en nuestra vida es hacer silencio. Silencio. ¿Para qué querer saber por qué sufrimos si no entenderíamos la respuesta? Imagínense si Dios hiciera eso y condescendiera y dijera, bueno, a ver, Cristian, ¿querés saber por qué sufriste a lo largo de toda tu vida? Por todo esto. Y Cristian dice, pero esto es demasiado, no entiendo cómo funciona todo esto. Y entonces dice, bueno, confía en mí, déjame a mí ser Dios y vos confía en mí. Eso es lo que Dios quiere. No debemos tratar de entender la mano del Señor ni explicar sus caminos, sino confiar en Él, confiar en su carácter, en su persona, en sus promesas, en su palabra, en su amor, en su cuidado. Dios no nos pide que entendamos lo que Él está haciendo, Dios nos pide que confiemos en Él. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él, no que entendamos todo. Porque si yo necesito entender todo para confiar, no estoy confiando, sino que estoy siendo convencido. Ah, sí, hagamos eso. Pero confiar es un paso de fe. Confiar es hacer algo de lo cual no tengo quizás una certeza más que la del carácter de aquel que me pide que confíe. Dios jamás ha mentido, Dios jamás ha fallado. Podemos confiar en Él. Dejemos al Señor el gobierno del mundo. Dejemos al Señor el cumplimiento de sus propósitos soberanos y nosotros ocupémonos de nuestro lugar, reconociendo su soberanía, buscando obedecerle, buscando amarle. Dios quiere que, como dice ese versículo, estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Dios es soberano y sabio en profundidades que no podemos comprender. Y Job aprendió eso. Y esa es la tercera lección. Nunca dejaremos de conocer más de las profundidades de Dios. Versículos 4 y 5. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué respuesta se puede dar ante nuestro majestuoso Dios? ¿Qué le podemos instruir o enseñar? Job creyó que podía debatir con Dios, cuestionar la manera de obrar de Dios, pero ahora reconoce que eso fue insensato, fue necio y hace silencio. Ni siquiera Job trae a la mesa el tema que tanto quería discutir con Dios. No trae a la mesa su sufrimiento, no trae a la mesa su dolor. Él reconoce que ahora entiende a Dios de una manera que no lo entendía. En sus tragedias, en comparación al conocimiento que él tenía, ahora
en medio de su sufrimiento, él puede conocer a Dios de una manera completamente superior, una revelación del carácter de Dios, de su soberanía, de su propósito que antes él no conocía. Esto me lleva a una buena pregunta. ¿Amás a Dios? ¿Querés conocer más a Dios? ¿Querés experimentar estar más cerca de Dios? ¿Querés experimentar a Dios como tu mayor bien y tesoro? Ahora, si la respuesta a eso es sí, lo siguiente te preguntaría es, ¿y qué darías por eso? Porque Job entendió que a través de un profundo sufrimiento y pérdida, él podía conocer más a Dios. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta? Que si el camino para que conozcas más a Dios, para que estés más cerca de Él, es que Él agarre tu vida, la destroce en 1000 pedazos y luego la arme como Él quiera, ¿estarías dispuesto? Cuidado con el sí, porque Dios lo puede hacer. Cuidado con el sí. Cuando experimentamos dolor, sufrimiento y no encontramos un sentido, podemos conocer que hay un buen pastor que nos guía en el valle de sombra de muerte. Podemos conocer al buen pastor de una manera muy íntima y profunda, más profunda de lo que la conocíamos a Él en los pastos verdes, en las aguas de reposo. De tal manera que la profundidad que ahora lo conocemos haría que lo de antes era simplemente de oídas, algo superficial. Él quiere que le conozcamos de una manera más íntima y más profunda y más cercana. Algo que Job pudo conocer es que en medio de todo su sufrimiento, Dios no lo había abandonado. Dios estaba ahí. Dios estaba presente. Dios estaba con él. Dios estaba siguiendo cada día, cada detalle, cada palabra, cada cuestionamiento de Job, de tal manera que el Espíritu Santo inspiró al autor a escribir esas palabras de Job en el libro. Dios estaba con él. Y en el momento preciso salió a su encuentro para mostrarse como el Dios que está presente en el dolor y que el dolor tiene propósito y significado. Por lo tanto, las quejas y críticas de Job se disipan y llega nuestra cuarta lección. Nuestro lugar ante Dios es de humillación y arrepentimiento. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Al conocer a Dios de una manera más profunda y gloriosa, al ver su soberanía, su sabiduría y sus designios, Job reconoce que todas sus palabras fueron infundadas. Tenga cuidado cuando lee el libro de Job, porque la mayor parte del libro de Job, los discursos de los amigos de Job, las palabras de Job son erróneas. Y Dios lo dice al final del libro. Entonces, cuidado cuando hace su devocional del libro de Job, de no perderse el marco más grande. Por eso Job se retracta. Se retracta de pensar que Dios ha sido injusto con él. Quizá alguno de nosotros tenga que retractarse y arrepentirse de pensar que Dios ha sido injusto. Aunque no lo hayas dicho con tus labios, pero en tu corazón lo has experimentado. Cuando mirás el pasto del de al lado y es más verde y decís, Dios se equivocó conmigo. ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez preguntaste por qué a mí? Yo te doy otra pregunta. No digas por qué a mí. Pregúntate por qué no a mí. ¿Por qué no a mí? Se retracta de pensar que él lo hubiera hecho mejor. ¿Alguna vez pensaste eso? Yo tenía un mejor plan para mi vida.
yo tenía otra idea para mi vida. No tenía todo esto que ocurrió. Es más, si hoy pensamos, decimos, bueno, déjalo así y dame el control hoy. Yo me encargo de lo que queda, ¿no? Se retracta Job de pensar que él tenía un mejor plan de lo que Dios determinó. Lo que Job vivió provenía del ser que más le ama en todo el universo. No hablamos de ese factor, pero el ser soberano del universo, el ser que es infinitamente sabio, ese ser nos ama infinitamente. Lo que Job vivió provenía de un Dios que le ama y que tiene un plan para él y un propósito para su gloria. Por eso se humilla, por eso se retracta y por eso se arrepiente. ¿Qué sucede cuando nos topamos con la majestuosidad, la santidad, la soberanía de Dios? Tenemos una comprensión más profunda de Dios y más profunda de nosotros. Cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, algo que estamos meditando en la escuela bíblica, podemos encasillar mejor las cosas que nos suceden en nuestra vida y podemos conocernos más también a nosotros mismos. Algo sumamente interesante y que a mí me encanta de la respuesta de Job es que las circunstancias de Job no han cambiado. Porque no es que todo se arregló y entonces dice, yo sabía que Dios iba a hacer esto. ¿No? Porque a veces pasa que uno, con el diario del lunes, al final la historia es feliz en ese aspecto y decimos, qué bueno, yo sabía que Dios es fiel. Yo sabía que Dios es bueno. Ya me recuperé, yo sabía que Dios es bueno. Ahora, si no te recuperás, ¿Dios sigue siendo bueno y fiel? Porque si no, es una especie de pragmatismo o trueque con Dios. Job sigue enfermo. Job sigue sin salir de su sufrimiento. Job sigue sin tener respuestas al porqué de su dolor. Pero Job conoce más a Dios de una manera más profunda, más gloriosa. Ya no necesita nada más. Job se encuentra satisfecho. ¿Estás satisfecho con Dios? ¿Estás satisfecho con Dios? ¿O necesitas algo más que Dios? De verdad te lo pregunto, porque yo me lo pregunto. ¿Estás satisfecho con Dios o necesitas a Dios y algo más? Necesito a Dios y salud. Necesito Dios y prosperidad. Necesito Dios y las relaciones de mi familia. Necesito a Dios y mi trabajo. ¿Qué necesitas para estar satisfecho? Respuesta bíblica es solo a Dios. Y lamentablemente nosotros debemos reconocer que no siempre es así. A veces necesitamos otras cosas. Reputación, reconocimiento. A veces no basta con que Dios solamente sepa lo que yo hice. Quiero que otros lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que nos da satisfacción? ¿Es Dios o es otra cosa? Job está satisfecho. Él sabe que Dios es soberano y sabio y ya no quiere más respuestas. Hermanos, tener un encuentro con Dios en medio del sufrimiento, probablemente, y yo diría que yo no soy muy viejo, pero por los años que tengo en el camino del Señor y los años que tengo como pastor, he visto que el encuentro con Dios en medio del sufrimiento, lo más probable es que no haga que el sufrimiento termine. Lo más probable es que el sufrimiento no termine. Quizás sigamos sufriendo
Y quizás, como el Salmo 88, que les invito a leer en sus casas, el sufrimiento y el dolor sea el compañero que esté más cerca tuyo hasta el día en que partas de este mundo. Pero tener un encuentro con Dios lo que trae es paz en medio de la tormenta. No necesitamos exigir nada, solo adorar a Dios por quién es Él. Porque Dios sabe y está al control, ¿o no? Dios sabe, Dios está al control. No necesito exigir nada, tengo que estar satisfecho en Él. No importa si tengo un cáncer de esófago nivel 4 o si he perdido a mi familia en un accidente o lo que sea. Aunque esas circunstancias dolorosas no se vayan o aunque mi vida termine con mucho dolor en un muy corto plazo de tiempo, eso no puede acabar con mi gozo si yo estoy satisfecho en Dios. Porque todo eso lo único que hace es acercarme más a Él. Así que aquello que quizás el enemigo de nuestras almas pueda haber querido usar para nuestro dolor, termina siendo nuestra mayor bendición. Como decía Carlos Spurgeon, que él amaba la ola que lo arrojaba hacia la roca. Gloria a Dios por lo que Él permite en nuestras vidas. Gloria a Dios por la enfermedad. Gloria a Dios por el sufrimiento. Gloria a Dios por la pérdida. Gloria a Dios por el dolor, porque todo eso nos acerca a Él. Porque todo eso nos hace más como Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto. No es la ausencia de dolor que nos habla del favor de Dios. Es por medio de Cristo que tenemos el favor de Dios. Y es una realidad mientras aterrizamos el avión. Todos nosotros hemos sufrido en esta vida y seguiremos sufriendo. Y si no has sufrido, vas a sufrir. ¿Sí? Esto no es pare de sufrir. Esto es continúe sufriendo, pero hágalo satisfecho en Dios. Hágalo satisfecho en Dios. Pero quisiera que pensemos más allá de nuestro sufrimiento terrenal. Todos hemos sufrido y todos sufriremos, pero ni todo el sufrimiento del mundo se compara al sufrimiento que realmente merecemos por pecar contra Dios. No se compara. Y ahí la pregunta, ¿por qué no a mí? Con lo que yo he hecho delante de la santidad y la justicia de Dios, con todos los pecados que he cometido en mi vida y sigo cometiendo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no se ha abierto la tierra aún y me ha tragado? ¿Por qué aún no ha descendido fuego del cielo mientras yo dormía? ¿Por qué aún mi corazón sigue latiendo? ¿Por qué no a mí si soy enemigo de Dios por naturaleza? Por naturaleza somos pecadores, por naturaleza merecemos la ira de un Dios santo, justo y eterno. La Biblia dice que está ordenado para todos los hombres que mueran y luego vayan al juicio de Dios por sus obras. Y todos serán hallados culpables ese día. Por eso es que nosotros merecemos el castigo del infierno eterno, porque hemos pecado. No importa si te creas una buena persona o no te creas una buena persona, no importa si te crees religioso o no te crees religioso, no importa si vos decís que no le hiciste mal a nadie, no importa, sos pecador. Somos pecadores. Y nada puede revertir eso. Dios es perfectamente justo y demanda una justicia perfecta para tener comunión con Él. Pero la historia de Job, la historia del justo que sufre,
es parte de una historia más grande que señala al verdadero y supremo justo, a Jesús, el Hijo de Dios, y su sufrimiento en la cruz bajo la ira de Dios. Jesús, el que jamás pecó, el que merece, el único que merece el cielo y la gloria de Dios como Hijo de Dios, escogió sufrir el castigo de Dios en lugar de los pecadores, para que los pecadores no tengan que experimentar el sufrimiento eterno que merecen. Dios salió al encuentro de Job en su momento más crítico. Dios no lo dejó a Job, no lo abandonó a Job. Pero cuando Jesús exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no hubo más que tinieblas y silencio. Dios estaba obrando una salvación gloriosa en medio del sufrimiento más horrendo. Cuando todo el mundo estaba triste, confundido y lamentándose por la muerte de Jesús, la piedra de la tumba se movió y el Hijo de Dios triunfante resucitó de entre los muertos, mostrando su victoria definitiva sobre la muerte y el pecado para siempre. Dios estaba obrando algo demasiado maravilloso para comprender. Y Dios estaba llevando a cabo un propósito soberano de salvación para todos los pecadores que quieran venir a Él para tener vida, para ser salvos de sus pecados. Hermanos, como cantábamos hoy, en Cristo me esconderé. Solo hay un camino para escapar de la ira de Dios que merecemos. Y es poner nuestra confianza en aquel que no escapó de la ira de Dios. Él enfrentó la ira de Dios, Él sufrió la ira de Dios. Job no escogió sufrir. Jesús escogió enfrentar la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Jesús escogió decir, yo sufriré para que vos no sufras eternamente. Jesús es el único Salvador, el que ofrece salvación, perdón de pecados y justicia perfecta a todo aquel que confía en Él y se arrepiente de sus pecados. Si no has puesto tu confianza en Cristo en esta mañana, si todavía aún no estás escondido en Cristo para tu salvación, hay una muy mala noticia. Y quiero decirlo con toda la seriedad que pueda y la solemnidad. Todo el sufrimiento de esta vida presente, todo lo que has sufrido, no se compara con lo que sufrirás eternamente por causa de tu pecado. ¿Por qué? Porque es lo que merecemos delante de un Dios justo y santo. Nada del sufrimiento en esta vida se compara con ese sufrimiento si rechazamos la salvación que hay en Cristo. Personas que han sufrido desde que nacieron hasta el último día de su vida y han sufrido y han rechazado al Hijo de Dios y pensaron que la muerte les traería alivio de tanto sufrimiento. La muerte simplemente los arrojaría a una escala de sufrimiento del cual no tenían idea. Y quisieran recordar los sufrimientos de su vida terrenal porque eran un alivio al lado de lo que sufrirán eternamente. Pero eso no tiene que ser así para vos hoy. El hecho de que estés en este lugar escuchándome es la misericordia de Dios llamándote. Y si has sufrido en tu vida, como dice un autor, es el megáfono de Dios llamándote. No tengas que sufrir eternamente por causa de tu pecado.
Hoy mismo podés venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy mismo podés ser librado de la ira de Dios. Hoy mismo, si te escondes en Cristo, si te refugias en el Salvador, si te arrojas a sus brazos, Él puede salvarte de tus pecados. ¿Y qué debo hacer? Podés preguntar. Arrepentirte de tus pecados que te hacen merecedor del infierno y confiar en Cristo para tu salvación y abrazarte a la salvación que es solo por gracia, que es un regalo de Dios. No tenés que ser mejor de lo que estás ahora para abrazar a Cristo. No digas, voy a arreglar mi vida para venir a Cristo. No digas, voy a dejar de pecar para venir a Cristo. No, ven a Cristo y Él arreglará todo lo demás. Pero no te vayas hoy sin Cristo. No dejes pasar un día más, porque no sabes cuándo será el último día. Y si has puesto tu confianza en Cristo, amado hermano, tengo una muy buena noticia. ¿Preparada, Esther? Muy buena noticia. Todo el sufrimiento que hemos experimentado en esta vida, todo el dolor, toda la pérdida, todas las lágrimas, no tienen comparación alguna con la gloria, el gozo y la satisfacción que experimentaremos eternamente y para siempre, de tal manera que todos los sufrimientos terrenales parecerán alguna memoria lejana en nuestras mentes y corazones y disfrutaremos de deleites a su diestra para siempre jamás. Y pasarán miles y miles y miles de años y Esther me encontrará en algún lugar y me dirá: Enrique, ¿qué era sufrir? ¿Qué era el dolor? ¿Qué era la enfermedad? Tenemos a Cristo, nuestro Salvador. ¡Qué gloria! Una gloria tal que todo lo que este mundo nos ofrezca es basura, con tal de conocer a Cristo y ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia que es conforme a la ley, sino la justicia de Jesús, que es por fe, una justicia perfecta que nos bañará por siempre y por siempre jamás. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no mirar nuestro sufrimiento hoy con otros ojos y decirle: sufrimiento, nosotros no lo sabemos, pero le podemos decir con certeza, aunque yo no lo sé, sufrimiento, escúchame una cosa, tenés una fecha de vencimiento y esa fecha va a llegar. Y ahí vos y yo nos vamos a separar para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Oramos al Señor. ¿Cómo, Señor nuestro, no llenar nuestros corazones de expectativa por aquel día? ¿Cómo no contarle a otros cuán gran Salvador tenemos? Cuán grande esperanza reservada para nosotros en los cielos tenemos por medio de nuestro Cristo. Señor, queremos prorrumpir en alabanzas eternas. Y ese día llegará, Señor. Ese día llegará, donde nuestras voces, los millares y millares que el Cordero ha comprado, unirán sus voces en un coro celestial que cantará por siempre: Santo, santo es el Señor. Que cantará por siempre al Cordero que fue inmolado por nosotros. Y en aquel día, dice la Escritura, Señor, no habrá necesidad de sol, porque el Cordero será nuestra luz por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y permite que al finalizar este sermón
podamos cambiar nuestra actitud ante el sufrimiento y verlo como una bendición que viene de lo alto, porque eso es, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.